tal? Hola a todas y todos. Desde IEDES presentamos esta nueva actividad. También vamos a hacer un ciclo de entrevistas a diferentes referentes del ámbito educativo, poniendo el foco en educación y pospandemia. A ver, qué temas, toda esta situación excepcional de emergencia sanitaria a nivel global, qué temas en el ámbito educativo ha dejado ver y qué posibilidades también nos brinda. En esta ocasión lo tenemos a Gonzalo Gutiérrez, quien es docente en las cátedras de Didáctica General e Historia de la Educación Argentina en la Facultad de Ciencias de la Educación y de Comunicación Social. Es investigador en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades y también es director del Instituto de Capacitación e Investigación de los Educadores de Córdoba de UPC. Así que bueno, Gonzalo, tenemos el gusto de contar con tu presencia y que nos puedas contar un poco desde tu área cómo vamos viviendo y cómo vamos pensando el futuro de la educación en este contexto tan particular, ¿no? Bueno, primero que nada, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Juana? Gracias por la invitación. Creo que es sumamente interesante poder conversar y generar espacios públicos de diálogo y reflexión sobre un proceso que está transcurriendo, que es muy complejo. Estamos intentando comprender y que a la vez que estamos comprendiendo, estamos haciendo cosas. En las aulas, con las y los chicos, con otros compañeros docentes, etcétera, ¿no? Creo que preguntarse por la cuestión de la pospandemia es todo un desafío porque es un salto interesante en relación a lo que estamos intentando resolver ahora, ¿no? Y me parece que lo que estamos intentando resolver ahora es encontrar algunas coordenadas de cómo ubicarnos en un modo de poder pensar y hacer la escuela, que a partir de marzo cambió diametralmente, ¿no? Por ejemplo, esta situación nos agarró de sorpresa y hubo que un poco acomodarse sobre la marcha, entonces también ver cuáles son las estrategias que utilizaron en esta situación de emergencia, pero ya también el año que viene ya podemos avisorar un poco qué es lo que podemos llegar a hacer desde ustedes los docentes o cómo se preparan. Totalmente, y digo, a ver, nos agarró de sorpresa y nos agarró de sorpresa a todos. Y cuando digo a todos, es que reconfiguró las condiciones de escolarización en las distintas escalas. Digo, hay nuevas condiciones para enseñar, pero también nuevas condiciones para aprender. Digo, a ver, y los docentes teníamos teníamos organizadas las formas de enseñanza con un grupo estable de estudiantes que asistían regularmente a la escuela, pero teníamos un tiempo fijo y relativamente durable, y si no regular por lo menos, depende del nivel, o sea, 80 minutos cada clase, digamos, a lo mejor en la escuela secundaria, y a lo mejor 1 o 2 horas en la escuela primaria. Digo, eso también iba configurando las formas de aprender de los chicos. Ir todos los días a la escuela, tener un hábito en relación a ciertas prácticas, que incluso cuando dijéramos les falta aprender tal cosa, o no logran todavía ser autónomos haciendo tales otras, regularizaban la cuestión de estar en la escuela, estar con sus profes, estar con sus compañeros, etc. Lo que tenemos ahora son nuevas condiciones para enseñar, pero también nuevas condiciones para aprender, para los docentes y para los chicos, pero también para el Estado y para las familias. Digo, las familias tenían una forma de acompañar a sus hijos, donde los tipos de involucramiento en relación a la resolución de actividades que la escuela proponían eran muy diferentes, entre otras cosas porque esas actividades estaban mediadas por una maestra o por un profe que explicaba, que enseñaba, que acompañaba con una pregunta, que devolvía una mirada, que hacía una broma de repente, pero que también mostraba. Y todas esas cuestiones se han visto transformadas ahí, en este contexto, y las familias han tenido que actuar de mediadores entre los docentes y esas prácticas de estudio que estaban generando sus hijos, ¿no? Y sus hijas. Y el Estado también. El Estado tuvo que reconfigurar los modos de acompañar el trabajo de enseñar. El Estado estaba pensado para un sistema regular, donde un director miraba, abría las puertas de las escuelas, saludaba a sus estudiantes, en muchos casos, sobre todo en primario o inicial, conversaba con las familias cuando dejaban a sus hijos. Todo eso se reconfiguró. Claro, estaba constantemente con su plantel educativo y ahora... Entonces digo, ahí hay nuevas condiciones, pero hay nuevas condiciones para todos.
sea, hay nuevas condiciones para enseñar, hay nuevas condiciones para aprender, pero también hay nuevas condiciones para acompañar a las niñas, los niños y los jóvenes en los hogares, y nuevas condiciones para acompañar por parte del Estado. Si uno lo mirara en un tono valorativo a lo que se ha hecho, seguramente podría encontrar muchas fallas en este proceso, en todos, en familias, en docentes, en escuelas, en Estado. Pero a la vez uno también puede tener una mirada comprensiva de cuál fue el contexto inesperado en el cual todo esto cambió, y ahí uno puede ver que ha habido muchos esfuerzos realizados en todas las escalas, y que hubo tiempos distintos en estos meses. Hubo un tiempo en el cual pensamos que la cuarentena era en 15 días, o pensamos que era un mes. Después un mes y medio, ya después no sabemos muy bien cuánto tiempo era, y en ese tiempo hubo que ir generando cosas con los chicos. Y en ese tiempo hubo que ir trabajando mucho con lo imprevisto, tomando decisiones muy enhebradas ahí por el contexto. El día a día. En el día a día. Ya en el segundo semestre supimos que no volvíamos al aula. Y eso permitió organizar y planificar los modos de trabajo en las escuelas, pero también en las familias, de alguna manera construir, pensar en un modo o en un tiempo de acompañamiento a sus hijos ya más estable, diferente, y entonces uno puede encontrar como un cambio importante entre esas primeras acciones que se fueron haciendo desarticuladas, con mucho esfuerzo, que intentaban por lo menos hacer un gesto, el gesto de presencia en relación a el sentido de educar, a lo que comienza a ser el segundo semestre, que empieza a tener dos grandes coordenadas. Por un lado, empezar a planificar para un escenario que ya no es el que conocíamos, y empezar a hacerse preguntas que van hacia el mediano tiempo. Por ejemplo, cómo se van a ir regulando las transiciones entre quienes están finalizando los ciclos en términos de sistema educativo. ¿Cómo hacemos con una niña o un niño que está en jardín o nivel inicial y va a pasar a la primaria? ¿Cómo hacemos con alguien que está en la primaria y va a pasar a la secundaria? ¿Cómo hacemos con alguien que está en la secundaria y tiene que ingresar a la universidad? Entonces ahora empiezan a haber otras cuestiones que son muy distintas a las que teníamos al principio, y que creo que la pregunta que ibas planteando inicialmente es bien interesante, porque una cuestión era la situación inesperada que teníamos en marzo, y otra cosa es saber en este octubre, casi noviembre, donde estamos, que probablemente una parte importante del año que viene va a tener formas similares a las que ha tenido y ahí uno puede entonces empezar a organizar y planificar, recuperar aprendizajes realizados al interior de las escuelas y con las familias, y empezar a tomar decisiones pedagógicas de un orden diferente, ¿no? Exactamente, también es como que se ve esto, ¿no? Cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido cambiando a medida que íbamos contando con más información las posibilidades de planificación y de organización. Y en ese sentido, yo creo que es interesante también pensar las oportunidades entonces que se nos abren de organizar y planificar con otra mirada. Por un lado, esto ha demostrado que ya los papás y las mamás y la familia en sí es como una pata fundamental de la educación, y creo que en algún punto esto de las clases y su virtualidad han hecho que el contacto entre docentes y familias sea mucho más cercano, o por lo menos que los docentes conozcan la realidad de cada uno de las familias de sus alumnos, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ven ustedes a eso? Sí, igual creo que ahí tenemos un desafío importante de qué hacer con lo que tenemos hoy, para no volver atrás en alguna forma de poder pensarnos en torno a la escuela. O sea, digo, las familias en general han podido encontrarse con la complejidad que supone enseñar. Y está claro que hay un tipo de saber que no es el saber que está necesariamente construido en la familia, aunque en muchas familias haya docentes. Digo, la escuela está, entre otras cosas, para que nuestras hijas, nuestros hijos tomen distancia del núcleo familiar y aprendan a ser sujetos de este mundo. Y aprendan a construir relaciones con otros, independientemente de la lógica de la familiar, donde hay un tercero, y ese tercero es la escuela, y la escuela es el espacio público. Y ese espacio público es un tiempo para poder vincularse con el mundo. Ese tiempo se ha comprimido adentro de la familia. Y la familia ha podido ver que hay un tipo de complejidad que requiere de un otro. El asunto sería que no aprendamos, en todo caso, qué tipo de reconocimientos recíprocos tenemos que poder construir entre escuelas y familias y escuela, para no, a la vuelta de la esquina,
volver a mirarnos mutuamente como lo hacíamos tal vez hace un tiempo. Digo, con mayores niveles de desconfianza, con mayores niveles de incomprensión de la complejidad que se juega adentro de las familias y adentro de las escuelas. Digo, las familias tienen situaciones complejas. Digo, hace un año donde en paralelo a la pandemia crecieron sideralmente los niveles de desempleo, donde en paralelo a la pandemia muchos hogares están constituidos por mamás que se van haciendo cargo de sus hijas y sus hijos en forma individual, y eso complejiza mucho más el acompañamiento hacia ellos en relación a lo que la escuela demanda. Digo, hay toda una serie de cuestiones que son paralelas, ¿no? Entonces, digo, cuando planteas esto, iba recordando lo que pasó con la crisis del 2001. La crisis del 2001, hubo muchas prácticas cooperativas, apareció el Club del Trueque, apareció muchas prácticas solidarias, pero una vez que se sale de esa crisis, se reconfiguran los modos individualistas de funcionamiento de la sociedad. Como que este encierro hacia adentro podría plantear, nos ha hecho ver la importancia de nuestras instancias de sociabilización y nuestras instancias de comunidad. Sería importante entonces tomar esta posta y poder seguirla trabajando como sociedad. Es como que en estas crisis, es como vos decís, se evidencia la necesidad de solidaridad y sobre todo me pareció súper interesante esto que planteabas, la función de sociabilización y de que las jóvenes, los jóvenes, la escuela encuentran como un lugar donde aprender esas aptitudes sociales. Entonces me parece que esto también tendría que hacernos reflexionar cuando lo perdimos, en esta situación de pandemia que perdimos ese espacio, cómo lo recuperamos, ¿no? Y si lo recuperamos para quedarnos. Incluso cómo vamos disputando sentidos que son previos a la pandemia. Digo, la cuestión de si resolvemos las cosas en un esquema individual, donde cada uno se salva si puede o no, o si lo hacemos en un esquema más cooperativo y más colectivo, eso es anterior a la pandemia. La cuestión de si reconocemos al otro como alguien que puede aportar en relación a lo que estamos haciendo, es algo que estaba antes de la pandemia, está durante la pandemia y va a estar después. Digamos, la cuestión de poder reconocer que los chicos tienen mucho para poder aportar al interior del aula con nuestras propuestas de enseñanza, y que no se trata de transformarnos en animadores culturales para que ellos estén todo el tiempo contentos, sino que se trata de reconocerlos en una potencia, en una capacidad de hacer, en una capacidad de poder construir pensamiento con nosotros como adultos. Esa tensión estaba antes y está ahora. Digo, fíjate que ahí estamos empezando esta entrevista, yo te lo comentaba, pero lo mismo ha ido ocurriendo con muchísimos casos en nivel primario, en nivel secundario. No me podía conectar a Zoom, y lo que hice fue pedirle a mi hija que me diera una mano en relación a cómo configurar la cuenta. Hay muchos encuentros que se han producido en plataformas interactivas que se han podido sostener gracias a que los chicos han podido orientar a sus docentes. Hay muchos docentes que han podido reconocer que estudiantes que en la clase común tenían una forma de participación mucho más pasiva, han hecho intervenciones mucho más interesantes en este contexto. ¿Qué cambio hay? Los chicos siguen siendo los mismos, los profes siguen siendo los mismos. En el cambio de condiciones hubo necesidad de pensar juntos. Eso se ha notado con mayor claridad, sobre todo en la escuela secundaria. Pero también lo podemos ir viendo de otra forma en el resto de los niveles. Y me parece que ahí hay una cuestión interesante. De golpe, el estudiante aparece como alguien con quien podemos pensar cosas y que no está en una posición pasiva. Digo, ese debate era anterior a la pandemia. Digo, la pandemia lo configuró de otra forma. Que creo que para adelante el desafío es poder sostener estos modos cooperativos de trabajo. Y digo cooperativos y no digo colectivos, porque digo, un modo colectivo supone que hagamos cosas juntos. Un modo cooperativo supone que dependamos del otro, que tengamos que hacer un acuerdo, que tengamos que poder ceder en una cuota de interés para que el interés del otro pueda tener lugar. Y que eso permita hacer algo distinto. En todo caso, pensar juntos cómo interpretar esta realidad, pensar juntos cómo sostenernos en el encuentro mediado por alguna plataforma, pensar juntos en cómo hacer para poder mirar las cosas que vamos haciendo, a lo mejor con un Padlet, que es...
Y en cuanto a la responsabilidad también, ¿no? Hacernos cargo de la cuota parte que nos corresponde, de la cual nos hacemos cargo cuando cooperamos, del aporte, digamos. Totalmente. Sí, 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 sí. ¿Y eso Eh, cómo te parece? Perdón, no quiero no, no, interrumpir tu idea, pero también me trae un poco a colación que entonces inevitablemente cambiarían los paradigmas de evaluación. ¿Qué evaluaríamos y cuáles serían las competencias entonces que tendríamos que observar o que los docentes como observadores y guías de la formación o mediadores del sistema educativo, cuáles serían los parámetros ahora y cuáles serían los estándares evaluativos? Claramente ujú. habría que modificarlos. Ahí, bueno, es la pregunta del millón, porque creo que es una de las preguntas que, a ver, que refleja con mayor claridad las tensiones en el sentido que tiene la forma de pensar la escuela. Digo, la escuela está para saber cuánto aprendieron los chicos. Si está para saber, a ver, si la escuela está para ver cuánto aprendieron los chicos, tenemos que pensar en a ver, dime cómo crees y para qué crees que está la escuela y te diré qué tipo de evaluación precisas. O sea, si nosotros, a ver, si yo estoy creyendo que la escuela está para que los chicos aprendan mucho, voy a estar pensando sistemáticamente en modelos de evaluación que me permita ver cuánto aprendieron. Y eso me lleva automáticamente a reconocer que hay algunos que aprendieron más y otros que aprendieron menos. Ahora, hay autores como Marcelén y Simons, podemos pensar Jorge La Rosa, que van haciendo un planteo interesante que dicen, en realidad la escuela es un espacio de igualdad, a ver, es un tiempo de igualdad, es un tiempo separado del mundo. Y es interesante esa metáfora, y vuelvo ya sobre tu pregunta. Ellos dicen, en la escuela los chicos no son hijos, son estudiantes. En la escuela, no importa su nivel socioeconómico, todos están bajo las mismas reglas. En la escuela, no importa si son varones o mujeres, altos o bajos, a ver, simpáticos o tímidos, todos están para algo. Y es para poder estudiar, para poder conocer el mundo a través de ciertos objetos que son las disciplinas que vamos teniendo. Entonces la escuela está básicamente para poder trabajar con los saberes y para sobre eso poder construir grados de comprensión del mundo. Lo que nos ha mostrado la situación de la pandemia es que la preocupación por evaluar entra en crisis cuando la forma de enseñar se transforma. ¿Qué vamos a evaluar si en realidad la forma de enseñar es muy discontinua y fragmentada? No todas las maestras y los profes han podido enseñar regularmente han podido enseñar regularmente y no lo han podido hacer como en general lo hacen cuando están en la escuela en forma presencial. Las explicaciones las han hecho por WhatsApp, han tenido algunas videollamadas, han tenido algún contacto, a lo mejor telefónico en algún caso. Entonces digo ¿qué evaluar ahí? ¿Cómo construir ahí una mirada sobre cuánto sabe y cuánto no sabe el otro? Claro, ¿cómo medís la cantidad? ¿Cómo medir la cantidad si en realidad de lo que se trató fue de otra cosa? No se trató tanto de ver cuánto saber curricular el profe o la profe iba poniendo en juego, sino que en este tiempo se trató de poder sostener un lazo. Digo, aparecen acá, en esta pandemia, a mí eso me parece que es sumamente interesante, algunas cuestiones, a ver, la recuperación de algunos sentidos fundantes de la escuela. Digo, la escuela pudo ser escuela, no porque los edificios estuvieran abiertos, sino porque tuvo profes, porque tuvo maestros que estuvieron haciendo la apuesta por poder enseñar. O sea, la escuela no tiene que ver necesariamente con un edificio, sino que tiene que ver con la apuesta de transmitir. Yo digo, esa es una primera cuestión. La segunda cuestión que fue apareciendo con fuerza es que la escuela pudo ser la escuela en la medida en la cual construyó un lazo que le permitió sostener a los chicos en algo de la lógica de lo escolar. Exactamente. Sí, perdón. No, ya no quería interrumpir tu idea porque esto me traía a las cuestiones de la deserción escolar. Si se midió, si se mide y cómo se va a medir. O sea, ¿qué sería deserción? No me conecté a todas las clases de Zoom, pero mantuve contacto con mi docente por otra vía. O, ¿cómo medimos la deserción? ¿Cómo se va a considerar ahora? Y cómo
pensando en un escenario futuro, cómo logramos volver a traer a estos chicos que a lo mejor no desertaron o no se conectaron a las clases virtuales. Ahí voy con esa pregunta, solo cierro lo anterior diciendo, sí. La escuela transmite saberes sociales y transmite saberes institucionales. Digo, en primaria, por ejemplo, algunas de las cuestiones que las maestras y los maestros aprendieron, sobre todo, y que lo pudieron implementar a partir del segundo semestre, puede decir, cuando estemos conectados vía Meet, vía Zoom, todos tenemos las cámaras abiertas, nadie se muta, todos estamos atentos a eso y nadie se retira porque sí de ese espacio. Fíjate, esas son reglas institucionales. Este es el tiempo de enseñanza, estas son las reglas de funcionamiento. Bueno, esas cuestiones las enseña la escuela estando con los chicos ahí. Esos saberes están presentes ahí. Y los saberes, sociales, que tienen que ver con poder cuidarse, con poder ver qué pasa con el compañero, de poder hacer que se sostenga el chico en la escuela, etcétera, también. Entonces digo, la cuestión de la evaluación tiene el desafío de poder diferenciar dos cuestiones. ¿Cómo resuelve el sistema el flujo de la población estudiantil entre grados y entre niveles? De cómo se van mirando lo que los chicos pueden hacer en relación a eso que le vamos proponiendo. Y ahí creo que la cuestión central es que nosotros tenemos que poder poner el foco en lo que los chicos pueden hacer con los saberes. No podemos evaluar y valorar sus actitudes porque no conocemos sus condiciones materiales de vida. Y si nosotros empezamos a evaluar si participan o no con las actividades, si se conectan o no, empezamos a sancionar algo que tiene que ver con las condiciones de vida y no con lo que los chicos van sabiendo, no. Y esa es una cuestión no menor, digamos, ¿no? Y en relación a lo que vos vas planteando de cuántos se cayeron del sistema y cuántos no, bueno, digo, esta situación de pandemia hizo explotar los pisos de desigualdad y los profundizó mucho más. Tenemos cientos de miles de estudiantes en todo el país que se han desconectado o que han tenido una conexión muy discontinua a lo largo del año, y uno de los grandes desafíos para la pospandemia tiene que ver con cómo construir estrategias de revinculación con las y los estudiantes que se desconectaron en este tiempo, pero también con los que han tenido una continuidad fragmentada en estos meses, por problemas de conectividad, por problemas de vinculado con sus condiciones de vida, etc. Ese va a ser uno de los grandes desafíos, ¿no? Porque hoy no estamos pudiendo saber por qué muchos chicos no están en la escuela, y ese es un problema. Ese es un problema que para adelante va a haber que trabajarlo muy mucho. Va a haber que encontrarse con ellos, conocer cómo han vivido este tiempo, va a haber que encontrarlos a muchos. Todo lo que la escuela construyó silenciosamente durante años, que tiene que ver con pautas, con rutinas, con hábitos, probablemente se hayan debilitado y haya que trabajar nuevamente sobre eso, y eso va a ser tan importante como el cuánto saben, provisionalmente, ¿no? Y puntualmente, los docentes, ustedes desde el instituto, ¿cómo van pensando? ¿Qué estrategias, qué perfiles, qué capacitaciones? Ahí hay como distintos desafíos, todos son muchos, algunos son más estrictamente pedagógicos y otros de condiciones de trabajo. Digo, las condiciones de trabajo se viene regulando el teletrabajo, pero queda pendiente todavía generar condiciones para poder enseñar, que es tener datos y que es tener dispositivos. O sea, las condiciones ahora no son solamente para aprender, también son para enseñar. Y esa es una materia pendiente que tiene el Estado. Venimos de un gobierno que desmanteló totalmente lo que fue el programa Conectar Igualdad, dejó de proveer libros a las escuelas, y fíjate que una de las mayores dificultades que hemos tenido en este tiempo de pandemia ha sido que los chicos no tenían dispositivos para conectarse y que no tenían materiales didácticos en sus casas. Y esto no es una cuestión del kirchnerismo o del peronismo o de un gobierno puntual. Si uno mira historia, por ejemplo, en 1880, en el proceso de conformación del Estado Nacional, para que las escuelas secundarias de élite pudieran funcionar, se proveían gratuitamente útiles escolares. O sea, digo, desde los orígenes de la escolaridad está claro que precisamos esas condiciones. Sí, digo, uno de los desafíos que tenemos para adelante
es empezar a recuperar ciertas condiciones para poder enseñar y para poder aprender que son básicas, ¿no? Sí, también teniendo en cuenta como esta idea del Estado como gran igualizador de condiciones, con esa función también poder entender la escuela, que es lo primero que vos nombrabas. O sea, Sí, y sobre todo poder ver que este es un momento histórico muy, porque el Estado puede ser parte de las soluciones, pero también parte de los problemas. Y exactamente. no todo se resuelve con más recursos. Hay una parte importante que sí, que se resuelve con más recursos claramente. Hace falta más salario, hace falta más docentes en el sistema, hace falta tener material didáctico para que los chicos puedan aprender y para que los profes puedan enseñar, hace falta conectividad y datos. Pero eso no resuelve el desafío que tenemos para adelante. El desafío para adelante supone ingresar en la materialidad de lo pedagógico. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para disminuir la cantidad de materias en la escuela secundaria y hacer que sean menores las demandas que tienen los estudiantes? Pero también que si son menores las demandas que van teniendo fragmentadamente, no es que le pedimos que aprendan menos, les ordenamos el punto. Mira, como para que tengas una idea, en la escuela secundaria, si tiene 10 espacios curriculares en primer año, 11, y tiene trimestralizado su ciclo escolar, los chicos pasan por 90 evaluaciones al año. ¿Qué posibilidad hay ahí, primero, de enseñar, y después de sacar a la evaluación del lugar extorsivo y permitir que los chicos tengan ganas de poder aprender? Claro, que sea un proceso más lúdico, más placentero, menos estresante. Y te podría decir, y los chicos tienen interés por aprender cuando uno los mira frente a un tutorial en redes, aprendiendo a poder hacer algo, están aprendiendo, tienen el deseo de aprender e invierten, colocan su tiempo allí. El tema es que la escuela, en su modo de organización escolar para los adultos y para los chicos, ahoga esa posibilidad. Y el Estado ahí entonces tiene mucho para poder hacer, porque puede orientar el trabajo de reorganización de las propuestas pedagógicas, haciendo que se junten profes de distintas materias a poder trabajar de manera integrada algunas cuestiones. ¿Lo viene haciendo el Estado? Sí, pero lo viene haciendo escasamente. Otro desafío que va teniendo el Estado es priorizar y reorganizar la cantidad de contenidos que se van enseñando en la escuela secundaria. Hay una investigación que venimos haciendo donde en uno de los equipos estamos con la compañera, con Daniela Taborda, mirando el espacio de ciudadanía y participación, por ejemplo, para primer año, y de repente hay cerca de 70 conceptos con los cuales habría que trabajar, casi, no más, eran 70, sí, 70, 80. O sea, digo, la cantidad de contenido es tan grande que no hay posibilidad de poder trabajar eso. Bueno, ¿qué es lo prioritario para enseñar? ¿Por qué nosotros seguimos pensando a la escuela en una lógica acumulativa a la cual le ponemos cada vez más tiempo? Digo, si nosotros miramos las escuelas PROA, un proyecto excelente que va generando la provincia, para que pueda funcionar tiene doble escolaridad. Si nosotros miramos las escuelas técnicas, para que dé un título técnico, porque es básicamente escuela secundaria, quieren tener un año más de escolaridad con doble turno, con lo cual muchos chicos se pasan, antes de culminar, hacen casi todo su tramo de formación en la escuela técnica y luego se pasan a una escuela común. Entonces, digo, ese es un problema. En el 2015, para que vean que no es una cuestión de partidos políticos, se establecen como contenidos prioritarios el aprendizaje del pensamiento computacional. En el 2016 se elaboran lo que se llaman núcleos de aprendizajes prioritarios sobre pensamiento computacional. Es un campo de conocimiento nuevo desde el nivel inicial hasta el nivel secundario. Bien, ¿cómo lo metemos a eso adentro de la escuela? ¿Es algo más que tiene que enseñar la escuela? ¿Le sacamos tiempo a matemáticas? ¿Le sacamos tiempo a otro espacio curricular? ¿O lo integramos y cómo? Pero y en todo caso, ¿quién lo va a estar dando? Entonces uno de los desafíos de la pandemia, posteriores en el post-pandemia, es generar condiciones, sí, pero lo otro es tener un Estado que puede intervenir pedagógicamente, haciendo que enseñar y aprender
sea un modo en el cual estudiantes y docentes se puedan encontrar en modos de pensar con respecto al saber y que le dé centralidad a ese saber y que acompañe con programas que estén muy cerca de las escuelas las decisiones didácticas que se van tomando y que no deje solo a los docentes al momento de definir los cursos de acción. Justamente acercar la mirada a la escuela, a la comunidad y a las necesidades particulares de cada contexto, ¿no es cierto? Y poder brindar, porque es como vos decís, no es cuestión de recursos, sino recursos que se necesiten en cada contexto también. Sí, y porque de alguna forma la matriz enciclopedista de la escuela secundaria sigue regulando parte de las decisiones porque parece que se trata de ir colocando más en la escuela. Y la escuela no tiene posibilidad alguna de sostener el ritmo de reproducción geométrica de los saberes en el mundo. Hay una distancia que va a ir habiendo. Entonces nos pongamos de acuerdo de qué es lo que la escuela sí tiene que enseñar. Y la escuela tiene que enseñar a que vivamos juntos. La escuela tiene que enseñar, digamos, a que como parte de vivir juntos nos reconozcamos como sujetos de derecho. La escuela tiene que poder enseñar a que para vivir juntos y ser sujetos de derecho tenemos que cuidar el mundo en el cual vivimos. Y en ese punto, si uno piensa en esas coordenadas, matemática, lengua, literatura, historia, son medios y no fines. La escuela no está para enseñar todo eso, sino que está justamente para poder formar una ciudadanía que permita que como sociedad podamos vivir de manera menos injusta y que podamos cuidar nuestro espacio social y ecológico más amplio, y para eso recurre a los saberes. O sea, hay que sí o sí aprender esas cuestiones, pero no son fines. Uno dice, bueno, pero este es un invento nuestro, un invento así de la pedagogía argentina, por así decirlo. Te diría, no, mira Finlandia. Finlandia viene evaluando suprimir la enseñanza de matemática como un espacio curricular. Mi papá se muere. Bien, pero justamente porque eso es desarmar la representación del lugar que tiene el saber. Ahora, Finlandia, que tiene a Nokia como una de las mayores empresas en su país, a partir de la cual gran parte de su economía se dinamiza, ¿está pensando que no es importante la matemática? Todo lo contrario. Exactamente. Todo lo contrario, pero entiende que la matemática disociada de las problemáticas de la vida cotidiana termina siendo poco fértil para las funciones que tiene el sistema escolar. Entonces, si uno puede preguntarse, bueno, ¿para qué está la escuela? Yo te decía, dime para qué crees que está la escuela y te diré a ver qué tipo de evaluación tienes. También te voy a decir, bueno, ¿cuál es el lugar de los saberes que están, a ver qué tiene que haber allí? A ver, y para eso, sin ser contradictorio, te diría, la escuela tiene que tener como organizador de todas sus prácticas el trabajo con los saberes. Pero el trabajo con los saberes tiene que estar acompañado por el Estado, y el trabajo con los saberes no puede estar coaccionado por la lógica de la evaluación sistemática. Cuando eso se produce, se empobrece el trabajo con los saberes. Y por eso, entre otras cosas, junto a las desigualdades sociales que vamos teniendo, Argentina ha tenido dificultades en las distintas mediciones de evaluaciones estandarizadas. O sea, porque sistemáticamente estamos evaluando y ponemos todos los focos en evaluar y pareciera que los problemas se resuelven evaluando, cuando en realidad los problemas se resuelven enseñando de otra forma, enseñando mejor, teniendo más recursos para enseñar, es enseñando como los chicos aprenden, no es evaluando. Y eso me parece que es uno de los debates más fuertes que se van a venir en la pospandemia. ¿Cómo organizamos el trabajo de la escuela para que los saberes sean lo central y para que la enseñanza tenga todo aquello que permita, que sean necesarios para que los chicos puedan transformar el deseo de saber por por un deseo de aprender? No es lo mismo que yo te diga, Juana, explícame cómo hago para llegar a Colón y General Paz, donde en realidad no quiero aprender, lo que quiero es llegar a Colón y General Paz. O sea, no tengo nada para... ¿Qué es lo que va pasando cuando uno como adulto le dice a un joven, explícame cómo es esto con el celular? Y entonces le muestra el celular, ¿y qué nos dicen los chicos? Ponete, si no es tan difícil. Ponete, disponete a aprender. Claro. Bueno, empecé a apretar, entrá. Entrá, probá, si no podés yo te ayudo, te dicen.
Bueno, cuando los chicos te están diciendo eso, nos están diciendo, digo, me incluyo ahí adentro, nos están diciendo disponete a aprender. Y para disponerse a aprender, nos tenemos que hacer un tiempo. Estamos tan acelerados que no nos hacemos el tiempo. Si ya lo sabes, hacémelo. Y los chicos nos dicen, no, aprendelo. Y bueno, la escuela a lo mejor tiene que empezar a tomar distancia de la preocupación por evaluar sistemáticamente, poner el foco en poder enseñar, pensando que a través de la enseñanza tiene que despertar el interés para que el otro aprenda. De esa manera, digo, la preocupación sigue siendo si los chicos saben o no, pero no estamos pensando todo el tiempo en cómo medir, cómo controlar, porque eso finalmente todo el tiempo coloca en falta a los sujetos y a la escuela, y sí, en todo caso nos vamos preguntando cuáles son las distancias que hay, porque unos aprenden más que otros, cómo hacemos para que eso no se transforme en una desigualdad, etcétera, etcétera. Sí, y también todo esto plantea y pone ya como tratando de cerrar un poco este debate que realmente es súper interesante, Gonzalo, todo lo que se puede trabajar y las oportunidades que se presentan para reconfigurar y replantear la escuela. Y la institución la veo un poco con toda esta charla como guardián y protector de estos saberes, como los valores que son caros para nuestra sociedad, ¿no? Un poco en su momento, cuando iniciaba la educación, la información, los contenidos, eran valiosos, porque no eran accesibles a todos. Antes era valioso saber matemáticas, saber datos históricos, porque no estaban en Google, no podía bajar un tutorial, eran valiosos. Entonces hoy, ¿qué es valioso para nuestra sociedad? Y por lo tanto la escuela, como guardián de qué, como protector, mediador, de qué tipo de valores y saberes, ¿no? A ver, creo que es buena tu pregunta ahí y es bien interesante porque creo que en realidad la escuela tiene la función de poder construir igualdad, proporcionando una experiencia común a las niñas, niños y jóvenes. Esa experiencia común de vivir juntos, de romper las fronteras de lo social, de transmitir una cultura común, creo que es lo más valioso que va teniendo la escuela. Digo, ¿dónde los chicos podrían discutir sobre las relaciones de género si no es en la escuela, con los distintos? Exactamente. ¿Dónde la escuela podría discutir sobre los efectos que van teniendo los mecanismos extractivos de la tierra que depredan el medio ambiente, si no es a través de la escuela, como un espacio que mira al conjunto de la sociedad, donde los chicos podrían comprender por qué nunca más a un golpe de Estado y por qué las formas democráticas tienen que ser el organizador de la vida social, si no es en la escuela. Y bueno, ahí empieza a aparecer ya no una lógica enciclopedista, a una perspectiva romántica de lo que la escuela tiene que cuidar, sino que empieza a aparecer una perspectiva de derecho vinculado a qué niños, diría Merie, o qué hombres le queremos dejar a este mundo. Merie dice, más que preguntarme por qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, hay que empezar a preguntarse qué hombre le vamos a dejar a este mundo. Y bueno, yo espero que le podamos dejar hombres que sean empáticos, que sean sensibles, que sean democráticos, que sean respetuosos, hombres y mujeres, ¿no es cierto? Digo, sí, eso me parece que va por ahí. Que va por ahí, tal cual. La verdad que es una hermosa reflexión, una importante reflexión. Yo te agradezco mucho en nombre de IEDES que te hayas sumado a participar de este ciclo de entrevistas. Sos el primero, dejás un lindo antecedente. Vamos a continuar con este ciclo de entrevistas y te agradecemos mucho que nos hayas brindado tu tiempo, tu conocimiento, tu predisposición y bueno, y esperamos contar con vos también en siguientes actividades que tengamos. Un placer realmente poder conversar con vos, Gonzalo. Dale, muchísimas gracias, también ha sido un gusto, cuídense mucho y ojalá que esto pase rápido. Nos estamos viendo.